7 minutos, pasaron ya casi 7 minutos de la hora 10 en todo el país. Estamos un poquito perdidos, ¿no? Les cuento que la temperatura aquí en nuestra ciudad capital es de 10 grados 5 décimas. La humedad relativa del ambiente del 83%. La presión atmosférica 1011,3 hectopascal. Viento del sur a 27 kilómetros por hora. La visibilidad normal 10 kilómetros. Y el pronóstico dice, no es muy halagüeño que digamos, ¿no? Ya que por la mañana dice parcialmente nublado, más nublado que parcial, y por la tarde-noche algunas precipitaciones aisladas. Y a la noche se intensifica o se agudiza esta situación. Lluvias, 22 de máxima, 14 la mínima. Sigue bajando la temperatura. El extendido para mañana viernes parcialmente nublado con un marcado descenso de la mínima. 6 la mínima, 19 la máxima. Datos del Servicio Meteorológico Nacional, registro de la hora 9 aún. Usted sabe que nos puede recepcionar a través de nuestra página www.elagrocorrentino.com.ar. También a través de las redes, en este caso YouTube, Facebook e Instagram. Ahí estamos, como cada día, con este informativo agropecuario, a través de vía streaming de nuestro canal virtual, ¿no? El Agro Correntino TV. Nos ponemos serios, como siempre, y hay algo, un evento, un acontecimiento, digo yo, que no fue del todo, realmente a mí me golpeó muy profundamente, ¿no? Porque me enteré 2 días después. Y la verdad que no lo podía creer. No lo podía creer porque conocí a esa persona, estuve con él y realmente para mí fue alguien que realmente marcó un antes y un después en lo que tiene que ver la medicina aquí en nuestra provincia de Corrientes. Por más que no haya estado aquí en nuestra ciudad capital, pero él fue un referente. Él fue un referente no solamente para la localidad que es Curuzucuatiá, y eso no es poca cosa. Y a mí me duele sobremanera que mi provincia no lo haya reconocido como él se merecía, porque era alguien que le brindaba la mano y los atendía a todos. Venían futbolistas de Buenos Aires, de renombre, a verlo. Y se operaban con él en Buenos Aires. Y este lunes yo lo tuve después, ¿no? Un hondo pesar, porque dejó de existir, nos dejó el doctor Jorge Alfredo Mastrocésar. Como dirían los muchachos en la esquina, un gran tipo. Y estoy en contacto directo con la secretaria administrativa del Sanatorio San Roque de la localidad de Curuzucuatiá y vamos a hablar con ella un par de minutos para que ella nos dé ese día a día de quién era el doctor Mastrocésar. Mirta Liliana Palauro. ¿Cómo estás, Mirta? Buenos días. Juan Barrios te saluda. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Mirta, yo digo, buenos días, ¿no? Y ¿cómo estás? Te pregunto. Yo sé que estás destruida anímicamente, emocionalmente, porque no es un dato menor que hayas pasado tantos años junto a esta eminencia que era el doctor Mastrocésar. Contanos un poquito el día a día, cómo era él, cómo se manifestaba con sus pacientes. Contanos un poquito, que nuestra gente, nuestra audiencia quiere saber, por favor.
Sí, Juan, mira, me gustó un escrito que hizo un señor de Paso de los Libres, ahora cuando se enteró de semejante pérdida que tuvimos. Me gustó el escrito que le hizo, relató toda su vida, así como un poema, y lo describió como el santo del quirófano. Me encantó ese término que puso porque realmente lo era. Y creo que desde donde esté él lo va a seguir siendo, porque como amaba su profesión, amaba a sus pacientes, ¿no es cierto? Así que desde donde esté yo creo que no va a dejar el bisturí para nada. Y bueno, qué decirte, Juan, el día a día de él era comenzar atendiendo a los pacientes que venían de todos los lugares inimaginables. Ajá. A Curuzucuatiá buscando una respuesta a su salud, ¿no es cierto? Y él siempre con esa sonrisa y ese don que tenía, porque aparte de ser un profesional, un genio en la traumatología, yo creo que tenía un don que lo hacía más grande aún. Seguro. Y bueno, y con esa grandeza que tienen los que saben, los genios, él atendía, por ejemplo, llegaba un paciente llorando de dolor y salía con una sonrisa porque él le daba tanta tranquilidad y paz, le transmitía, que yo no te puedo decir lo que era con los pacientes. Le transmitía paz y tranquilidad. Y se brindaba todo, ¿no, Mirta? Aún teniendo y no teniendo los más desposeídos, en este caso, él no tenía problema en ese aspecto. Él no tenía problemas. Siempre decía que hay que decir la verdad aunque duela. ¿Cómo es? No crear falsas expectativas y ni ser lapidario en la profesión. Que siempre había una palabra llamada esperanza. Así que venían pacientes que, por ejemplo, que no encontraban solución en otro lugar y se enteraban de que en Curuzú estaba el gran Mastro César, que hoy nos tenemos que poner de pie ante semejante apellido. Y bueno, se enteraban de la existencia del doctor y se venían. Y bueno, le decía que había que operar y le decía, doctor, yo no tengo semejante plata como para que usted me opere. Y él le decía, ¿y quién te dijo que te iba a cobrar? ¿Yo te hablé? No, yo no te voy a cobrar. Y así... Qué bárbaro. Así era el gran Mastro César. Qué bárbaro. Él recorría, por ejemplo, se iba al hospital, donde trabajó siempre también, y ya ahora el último tiempo me traía 10 hospitalarios y los atendía. Los atendía sin cobrarle un peso y dándole los remedios de su farmacia, donde la gente se iba tranquila, con una sonrisa, y creo que ya curada, ya salía del consultorio de él, ya curada. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Yo digo increíble, ¿sabes por qué, Mirta? Porque a mí me parece que una eminencia como lo era, ya debía tener un busto, un reconocimiento, si bien lo tuvo, ¿no?, desde Curuzucuatiá, pero también desde la provincia, porque tuvo resonancia, ¿no?, el caso de esta señora que donó una parte ahí para ese hospital oncológico, que me parece bárbaro, pero sí, también había que poner a la misma altura, porque no hace poco, hace largo tiempo, que Mastro César fue marcando
Desde Más de Curuzú, medio siglo, toda una trayectoria, ¿no? más de medio siglo con el bisturí en la mano. Qué bárbaro. Él llegó a Curuzú en el año 67, donde Curuzú era un pueblito sin nada, con pocos habitantes. Él siempre contaba que no tenían un lugar donde atender. Lo cuento esto como una anécdota porque él lo contaba con una sonrisa de cuando lograron, de cómo nació el Sanatorio San Roque, Sí. que él vino de la mano de su gran amigo, el doctor Irastorza. Ah, mira. Sí, Y sí. que ahí estudiaron juntos en La Plata, Ajá. y hasta tuvo la oportunidad de estudiar con el gran René Favaloro. Ah, mira. Bueno, esa parte Sí. yo la desconocía. Sí, te escucho. Sí, él estudió con él. Y bueno, el doctor Irastorza dice que le propuso venir a Curuzucuatiá, el lugar que él no conocía, donde se venía, y bueno, y se largó como los jóvenes, como todo joven, emprendedor, queriendo triunfar, porque no le costó, no le fue fácil, como él decía, no fue fácil, porque en ese entonces no había caminos, hizo de todo, Sí. hizo de todo, Sí. Sí. guardias, atendió partos, lo venían a buscar a la medianoche en Sulki con lluvia, y él se iba, no tenía problemas. Claro. Y bueno, cuando tuvieron, él lo contaba con una sonrisa que todavía la tengo grabada, la contaba que cuando tuvieron la oportunidad de comprar donde es ahora el Sanatorio San Roque, no tuvieron en cuenta que en esa época no tenía el edificio un teléfono. Claro. Es muy gracioso esto. Entonces tuvieron que comprar una casa que tenía un teléfono, pero era nada más que para adquirir ese teléfono y poner la línea en el sanatorio. Claro. Claro. Una vez que tuvieron ese aparato, vendieron la casa y bueno, pusieron el teléfono en el sanatorio. En el sanatorio. Claro. Y bueno, ahí empezaron, ¿viste? Claro. En esa época era difícil tener un teléfono, ¿no? Acceder a una línea telefónica. Difícil, te imaginas, en el 67, cuando ellos llegan acá, era difícil. Claro. Así que así fue que comenzó y no descansaba y no descansó nunca, porque cada vez él acrecentó su popularidad y se venían de todos lados. Sí, sí. Llegaban gente que sin turno, de Brasil, de Buenos Aires, no quiero ser exagerada, pero de Bariloche, de Neuquén, Qué bárbaro. de Misiones, De todos lados. de todos lados. Mirta, El mundo entero lo conoce. claro, lo último. Dejó un legado, ¿no? Dejó un equipo. Dejó un equipo, sí, gracias a Dios dejó un equipo. Vamos a ver qué pasa de aquí en más, porque es muy reciente todo, ¿no es cierto? Claro. Dios quiera y lo sepan llevar como él lo llevó, ¿no es cierto?, a la Claro, traumatología. nunca va a ser lo mismo, ¿no? Pero por lo menos su conocimiento se las transmitió al equipo. Él no era mezquino en su saber. Claro. Él era un ser que a mí me enseñaba a leer las tomografías, resonancias, radiografías, y yo le decía, doctor Mastro, yo soy su secretaria, yo no voy a ser médica. Claro. Me decía, pero te cuesta aprender. Así que él no era mezquino en su saber. Sí. Enseñó esto e hizo su carrera por todos lados, Claro. porque él viajaba constantemente cuando se inicia, viajaba constantemente a Concordia, Goya, Corrientes, Paso de los Libres. No hubo lugar que nos recorrió, Claro. que no atendió. Claro.
Él me contaba que un día llegaban, por ejemplo, a Goya, porque teníamos largas charlas después que terminábamos de atender, y llegaban a Goya y dice que era una cola impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. Y dice, pero ¿qué está pasando acá? Ujú. ¿Qué es esto? No se imaginaba que estaban haciendo cola esperándolo a él. Qué increíble, qué increíble. Mirta, de verdad, acá los chicos hicieron una titulera como que sos la administrativa, ¿no? Pero yo debo, en razón, nobleza obliga, decir que eras la secretaria del doctor. Sí, lo tengo que decir yo, porque eras la secretaria del doctor. No eras una administrativa más. Y eso No. te da el conocimiento, te da por eso te llamamos, ¿no? Porque el día a día del doctor era muy intenso ahí en el sanatorio, que como te dije, yo alguna vez lo conocí, lo traté y la verdad que era un ser de luz. Porque eso era un ser de luz. Yo siento. Porque él empezaba, perdón que te que te corte, no, pero vos sabés que él empezaba a las 8 de la mañana y de ahí ya hacíamos consultorio, de ahí se cruzaba a ver sus pacientes, uh-huh. Hacer sala, como decía él, y de ahí ya empezaba cruzaba el quirófano, donde ha llegado a hacer hasta 11 cirugías por día. Qué bárbaro. No se iba a la casa y de ahí de vuelta se bañaba, se ponía su ambo porque él vivía pulcro, ajá, derechito, muy con su andar pausado, sí. Se cruzaba y volvía a hacer consultorio y de ahí hacíamos consultorio a veces hasta las 11 de la noche. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ahí recién volvía a su casa. Y cuando llegaba un accidentado y estábamos en pleno consultorio, él no lo pensaba dos veces, que había que operar y iba y operaba y la gente lo esperaba. Claro. Lo esperaba a que él operara y volviera a seguir atendiendo. Uh-huh. Mirta, sí, la verdad era un ser de luz. Yo te estoy hablando desde como yo lo quise, que lo voy a querer mucho y lo voy a seguir queriendo y lo voy a extrañar. Recordar porque mucho. El mundo lo va a extrañar. Sí. Porque nunca tenía un día malo, nunca te cambiaba su carácter, todos los días estaba igual. Uh-huh. Era un ser que nunca te iba a gritar, siempre te pedía las cosas de buena manera. Uh-huh. Era un grande. Así, por eso yo decía y le ponía énfasis, ¿no? Que debería hoy tener, más allá de un reconocimiento como ciudadano ilustre, un reconocimiento, debería haber tenido así en vida, ¿no? Un busto, algo. No solamente ahí en Curuzú, sino aquí en nuestra provincia de Corrientes, acá en nuestra ciudad capital, porque él no fue mezquino en absoluto, él era todo Corrientes. Ahora lo entiendo, por ejemplo, que él, yo era la intermediaria cuando los medios querían hacerle una entrevista, yo era la mediadora y él no le gustaba porque él era... perfil bajo. Perfil bajo. Sí. Era perfil bajo, él no quería, ¿viste? Sí. Decía, vienen por vos, no por mí. Claro. Y la sala estaba llena, teníamos 40 personas y eran por él. Porque lo sé porque hablamos un poquito de ese tema y no quería saber nada. No quería saber nada. No quería saber nada. No. Mirta, te agradezco infinitamente estos minutos que me diste, que nos diste a nosotros, esta nota, ¿no? Para conocerlo un poquito más, nuestra audiencia más que nada, para conocerlo un poquito más al doctor Jorge Alfredo Mastro César. Porque uno ve la nota en los diarios y no sabe cómo fue el doctor Mastro César. Entonces,
el común de la gente, murió, pero no sabía ni siquiera quién era. Mucha gente no sabía quién era, o no sabe tampoco, pero creo que ahora, a partir de ahora, se van a enterar un poquito más quién fue. Fue un grande, alguien que realmente marcó la medicina en lo que es la traumatología, no me sale ahora, pero... Sí, traumatología. Es algo que todo el mundo, y conozco gente que se ha operado con él y que quedaron excelente. Chau dolor, Sí. como dicen. Él tenía un dicho, cuando entras a un lugar y ves algún rengo, siempre me decía, es porque no tienen un buen traumatólogo. Traumatólogo, sí. Y vos entras a Curuzú, me decía, ¿y ves algún rengo? No había nadie. No había. Yo le decía, Claro. y no sé, doctor, nunca me pongo a pensar, a mirar si es rengo o no, pero esa era la frase de él. Claro. Y bueno, ya te digo, como secretaria teníamos largas charlas, sabíamos cómo estaba él, el día, pero él no tenía un día malo. Claro. No tenía un día malo, todos los días para él eran iguales. Fue un grande en todo. Mirta, Bueno, te agradezco mil estos minutos, te agradezco una barbaridad y sé que estás consternada todavía, dolida, No, y me va a emocionalmente costar, estás mal. Me va a costar. Pero Me va a costar porque mucho tiempo al lado de él, sí, es toda una vida. uno aprende a querer esa simplicidad, ese genio que trataba a las personas, que lo tocaba y ya estaba curada. Claro. Aparte era una persona profesionalmente, como él decía, hay que decir la verdad, aunque duela, porque no hay que ser tampoco lapidario. Mirta, Siempre decía eso. gracias por estos minutos. Te deseo lo mejor y seguramente lo vamos a seguir recordando. No sé si elegiste la persona ideal para hacer la nota, pero bueno. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque el día a día, ¿quién lo conocía mejor que vos? Claro que sí, que elegí la persona ideal. Claro que sí. Y te agradezco de verdad. Te mando un abrazo y que tengas a pesar de todo, que tengas un bonito día. Gracias, Juan. Gracias. Mirta Liliana Palauro, secretaria del doctor, que hace poco lo perdimos, Jorge Alfredo Mastro César, una eminencia a quien le debemos todo. Gracias, doctor, por tanto, y nosotros por tan poco. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos. Hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org.